Estamos dando comienzo, como es habitual los viernes, aquí en Perspectiva, la mesa del tiempo libre. En el caso de hoy, una mesa del tiempo libre muy especial, porque no va a ser con las recomendaciones de las actividades artísticas del fin de semana. Perdón, va a pasar con una única recomendación. Una única recomendación. Porque vaya así, vamos a recomendar. La recomendación es Cuando pases sobre mi tumba, de Sergio Blanco, en el Solís, de martes a jueves a las 21 horas. Mucha gente sabe de qué se trata, la jerarquía de nuestro invitado de hoy, que está acá, Sergio, con nosotros, y hay gente que ya sigue, es el sello Sergio Blanco, sigue, sea la obra que sea, la va a ver. Sergio ya llegó a esa altura de su carrera, cosa que me parece maravilloso. Es un honor que estés acá con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, y también está Sebastián Gedanque con nosotros, a quien lo escuchamos por teléfono muchas veces. Hablando de teatro, hablando de teatro. Es su tema, ¿no? Como es su tema, le vamos a ceder la posibilidad de que haga la primera pregunta y ahí rompemos el hielo con Sergio. Bueno, muchas gracias primero por la invitación al estudio, porque para mí es un honor poder estar charlando con Sergio y con ustedes en el estudio de En Perspectiva. Y bueno, para empezar, en realidad tanto para los que lo conocen a Sergio Blanco como los que no lo conocen, empezar diciendo lo siguiente. Si uno lo quiere describir, siempre la palabra, su teatro, la palabra autoficción últimamente es lo que más resuena. Y en ese sentido es por donde podríamos empezar, Sergio. ¿Cómo llegaste de todos los géneros que podrías haber a la hora de decidir abordar, tratar, la autoficción, y además una definición de cómo es la autoficción para ti? Bueno, primero muchas gracias por recibirme, es un placer estar acá y me resulta hermoso estar en una mesa donde tenemos un reloj de arena, porque empezamos hablando de la hora que son nuestros relojes, y algo que siempre me fascinó en el reloj de arena es que no nos da la hora, pero nos da el tiempo. Es cierto, sí. es cierto. Y la radio, que es ese mundo, tiene esa contradicción, estamos tan vinculados a la hora que tenemos que manejar, y sin embargo es un espacio, a mi entender, y por eso sueño con algún día tener un programa de radio, es un momento donde suspendemos la hora y entramos en otro tiempo, ¿no? Que es el tiempo de la escucha. Si decidís quedarte en Montevideo. Y además te veo ahí, Rosario, con el que quedás hermosa, con el reloj enfrente de arena, y en esta que vamos a charlar tanto del tema de la muerte, del deseo, del amor, de todos estos temas, es una de las imágenes que más se utilizaban en las representaciones de la muerte. La muerte siempre aparece con el reloj de arena, porque el tema de la muerte no es un tema de horarios, sino de tiempos. Mirá, la autoficción es un mundo, género, no género, es fascinante. Yo siempre doy la definición que puede estar al alcance de todo el mundo, que es algo muy simple. Es el lado oscuro de la autobiografía. ¿Qué es la autoficción? Es un relato en donde yo voy a cruzar datos de la vida biográfica de la persona que lo está escribiendo, en mi caso de mí, que los voy a interceptar y los voy a mezclar con datos ficcionales, es decir, con datos que pertenecen a la ficción, por lo tanto a lo no real. Entonces es una mezcla de verdades y mentiras que se van diluyendo en un mismo discurso y que terminan produciendo algo que no es ni verdad ni mentira. Pero es Sergio Blanco. Sí, es y no es. Tiene el tema ese de que plantea el arte, que las cosas son y no ser. ¿Ser o no ser? Se pregunta Hamlet. Claro. Y yo a Hamlet me gusta responderle que el teatro o el arte es el espacio de ser y no ser al mismo tiempo. Es ese tema de la pipa de Magritte, que la pinta y que pone, esto no es una pipa, ¿no? Y los críticos decían, ¿cómo que no es una pipa? Y él le respondió una cosa muy bonita. Le decía, bueno, si es una pipa, tómela y fume. No es una pipa, no puede hacerlo. Pero al mismo tiempo es la representación de una pipa. Entonces la autoficción, por eso me interesa mucho como género, toca el tema, toca la raíz epistémica de lo que es el arte, ¿no? Lo que es verdad, lo que es mentira. Yo siempre digo que es el lado oscuro de la autobiografía, porque en todo procedimiento autobiográfico existe lo que se llama un pacto de verdad. Toda persona que escribe una autobiografía, hay un pacto tácito que está estudiado por un gran investigador y académico francés, porque tengo mucho respeto, que es Philippe Lejeune, dice que existe este pacto de verdad. Y yo en este último libro que escribí, que salió publicado en España, donde teorizo sobre la autoficción, le respondo diciéndole que nosotros en la autoficción tenemos un pacto de mentira, es decir, yo te voy a mentir, y todos entramos en ese juego de que parto de un vivido, parto de una realidad, ese yo
lo voy a proyectar en un campo de ficción. Es decir, que la autoficción existió de toda la vida, existe de hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Yo detesto las cosas nuevas, originales o modernas, a mí me gusta ser antiguo. La autoficción es muy antigua, yo la ubico, yo la estoy desarrollando mucho en 3 departamentos académicos que estoy dirigiendo y con mis investigadores la ubicamos mucho en la famosa frase de Sócrates, que no era de él, que es conócete a ti mismo. Es un emprendimiento de búsqueda de uno mismo, pero siempre buscando a los demás. Esa máxima griega, el gnosis autón, que estaba escrita en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos. Vi una frase tuya en una entrevista, en otra entrevista que te hicieron, que dice: empecé en la autoficción sin saber que me estaba autoficcionando. Exactamente. ¿Cómo fue eso? Mirá, interesante, porque realmente uno a veces hace cosas sin saber lo que está haciendo. Sí, yo lo empecé a hacer, siempre digo que los artistas creamos el mundo, la academia lo piensa. Yo tengo esa doble vida, por un lado trabajo en teatros, escribo, y por otro lado tengo una formación académica y trabajo también en universidades. Y tengo muy claro que en los dos lugares me posiciono en lugares muy distintos. Por lo pronto no haces autoficción en tus clases. No, la autoficción es algo que pertenece pura y exclusivamente al ámbito artístico. Después yo en mis cátedras, cuando tomo la palabra, allí la palabra, y es una palabra que tiene que ser mesurada, equilibrada, ordenada, que responde a máxima de claridad y de precisión, por supuesto, y hay una responsabilidad incluso de un pacto también que uno tiene con la academia, donde tiene una cátedra, que uno no puede decir cualquier cosa. Sin embargo, en el arte sí. Podríamos decir que en la academia 2 y 2 tienen que dar 4 siempre, en el mundo del arte 2 y 2 tienen que ser 6, que es lo interesante. Entonces yo empecé la autoficción sin saberlo, hasta que un gran académico, José Luis García Barrientos, un gran doctor especialista en literatura teatral y en dramaturgia, me contacta y me dice: lo que usted está haciendo es autoficción. La autoficción es un género que se utiliza mucho en la novela, se practica mucho en la novela, es un género femenino y francés, y muy romanesco, muy ligado a la novela. Y bueno, allí lo empecé a pensar y me di cuenta que sí, que estaba haciendo autoficción sin saberlo, y una vez que lo supe, que es lo interesante, empecé a organizarla, a estudiarla, no a sistematizarla, pero sí a problematizarla, y allí empecé a hacer autoficciones conscientes. Más allá de esto que es el contenido, a mí me gustaría hablar de la forma, porque acaba de hacer una declaración: no me gusta nada de lo moderno y de lo original. Y creo que si una de las cosas que nos llama más la atención es la utilización de recursos absolutamente originales para el teatro, modernos en cuanto a su concepción, porque todo lo que tenés a mano, el audiovisual, la música, lo actoral, todo aparece en tus obras, hasta el hecho de que los actores arman la escenografía adelante del público, no hay telón, es decir, hay una cantidad de cosas que son absolutamente del lenguaje contemporáneo. Blanco, Sergio te recibía en el teatro y te acomodaba en el asiento. Mirá. En esta última. Sí. Y los 3 actores estaban cantando al momento que entré en la sala, que fui la primera que entré, cantaban, hacían como que tocaban la guitarra, pero claramente no les llegaba hasta eso la mímica. Y bueno, y son todas cosas, y después aparecen una gran pantalla y hay una cantidad de cosas que realmente, hasta la forma de distribuir en este caso la obra, que hay distintos capítulos y escenas, y una introducción y un epílogo. La introducción, tengo alguna objeción para hacerlo, pero más adelante. Y me parece que lo que usás es justamente un lenguaje en la forma absolutamente contemporáneo. ¿Por qué decís que no te gusta nada de lo moderno? No, yo creo que la noción del original y lo nuevo es algo que es un invento pura y exclusivamente decimonónico, y yo no soy para nada decimonónico, y muy ligado a la revolución industrial, y inventar un producto que tiene que ser original para insertarlo en el mercado y venderlo, no responde ni a mis criterios de formación. Vengo de una familia muy alejada de esos principios de lo nuevo, de lo moderno. A mí siempre me gustó lo antiguo, lo decadente, lo que está roto siempre es mucho más bonito que lo que está íntegro. Y por ejemplo, todo esto que decís, y te agradezco, y es hermoso que lo estés diciendo, es como se hacía el teatro griego. Es decir, claro, los actores en escena evolucionando, cantando, bailando, el Deus ex machina, una máquina que tiene que entrar en un momento de un mundo extradiegético y que tiene que interrumpir. La organización del espacio lo hacían los propios coreutas. Es decir, que de alguna manera este teórico que trabaja mucho sobre mi obra dice: Sergio Blanco es tan
es tan antiguo que termina siendo moderno, es decir, el vínculo entre lo antiguo y lo moderno, y me gusta mucho eso, ¿no? De lo antiguo y lo moderno. Yo siempre trato de ir a respirar en lo más antiguo. Y la noción de contemporaneidad, a mí me gusta una definición hermosa que dice Giorgio Agamben, este filósofo italiano, que dice: contemporáneo es aquel que hunde su pluma en las tinieblas del presente, ¿no? Bueno, ese es otro de los temas también. Todos tus temas, justamente a lo largo de las obras que las vi, por lo menos las 4 últimas, estás hablando de temas que tienen que ver con un hombre contemporáneo, absolutamente. De los cuales no son temas, no son temas que el teatro clásico trataba, ¿no? Sí, no hay que dejarse enceguecer con las luces del presente, lo contemporáneo, lo moderno, lo que está de moda, enceguece generalmente. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego yo tengo una pregunta para hacerte sobre esto de lo nuevo y de lo viejo. Sebastián también está allí que se sale de la vaina por seguir preguntando. Venimos enseguida con más Mesa del Tiempo Libre, con más de esta visita que nos honra de Sergio Blanco aquí en el estudio En Perspectiva. Seguimos con Sergio Blanco en esta charla tan enriquecedora para nosotros, que tiene que ver con el teatro, con el arte, con la creación, con la vida, con la muerte, con un montón de cosas. Hablábamos de lo viejo y de lo nuevo, ¿no? Yo creo que hay en el Uruguay como una tendencia a dinamitar lo anterior y una tendencia como fundacional de un montón de cosas. En el campo de la literatura mucha gente se dedicó a tratar de dinamitar, por ejemplo, la generación del 45 y todo esto, ¿verdad? Y en el campo yo pienso que del teatro también, ¿no? Hubo gente que se dedicó a hablar mal, yo qué sé, de Estela Medina y de todos los viejos actores de la época de oro de la Comedia Nacional y del TCM y de todo lo que hubo en el teatro uruguayo. ¿Vos cómo te llevas con eso de denigrar el pasado y de hacer una cosa fundacional, o te parece que es toda una continuidad? No, es toda una continuidad, y cuanto mejor se conoce el pasado, mejor se puede avanzar, claro, ¿no? Yo recién miraba a Ana Rivero, que la he escuchado tanto y la he leído tanto, y creo que la historia, y por eso es tan importante estudiarlo de niño, es eso, es aprender que nos escribimos en un proceso, y que no somos nada sin esa prehistoria que nos precede, y que cuanto más conocemos la historia, más conocemos el presente y más organizamos, por lo tanto, la proyección hacia el futuro. Tú ponías 2 ejemplos, la generación de 45, Estela Medina, y vamos a esos 2 ejemplos. Estela Medina es una mujer que yo no solamente admiro, respeto y me formé con ella, sino es uno de mis sueños y mis aspiraciones poder algún día trabajar con ella. Y la generación del 45, una de las cosas que más extraño cuando vengo a Uruguay es no ir a Las Toscas y sentarme en lo de Carloncho, oírlo hablar. Yo a veces iba y me sentaba y él solo me explicaba el sistema que tenía el cloro en la piscina. Y en esa hora, estoy hablando de Carlos Maggi, de Carlos Maggi. Sí. Y en esa hora que te explicaba cómo el cloro iba entrando en el agua y el vínculo entre los fluidos y los líquidos, te estaba dando una clase de lo que es el peso de los objetos en el espacio. Y eso es la generación de 45 para mí, ¿no? Entonces, te pongo para responderte a tu pregunta, con 2 ejemplos bien claros de un respeto absoluto, de una admiración y de un estudio profundo y lo más exhaustivo posible. Yo creo que recién hablábamos, la vida aplaca, el tiempo aplaca, decía Rosario, pero sí, yo dije la edad aplaca. La edad, sí. ¿Por qué? Porque Sebastián te dijo de antemano que esta es la obra más dulce de cuantas has escrito. Y tú dices, sí, es cierto. Sí, es hermoso eso, la idea de la dulzura. Y para cerrar esto, yo siempre digo a mis estudiantes, uno aprende esa frase famosa, aprende fuegos a los 20 años, que después a los 50 los apagás. Pero yo a veces digo, no tiren piedras contra los monumentos. El monumento no hay que tirarle piedras, hay que mirarlo y hay que contemplarlo y hay que ponerse a la sombra, que siempre hace mucho bien. Y lo de dulce, sí, me gusta eso, te agradezco el elogio. Es que realmente así lo siento. Y siendo un poco, redondeando este tema de lo anterior, de alguna forma, vos en general en tus obras haces un homenaje a los grandes clásicos. En esta está claro Mary Shelley y el personaje de Víctor Frankenstein, pero además en la forma en que la concebiste la obra y cómo la escribiste. La obra está escrita con sangre
Y me gustaría que nos cuentes... Con sangre de toro, aclaremos, porque si no es un poco truculento de más. Y relacionar a ese Sergio Blanco en su estudio, en su escritorio, escribiendo a la manera de esos clásicos, a la manera de Shakespeare, a la manera... Tiene un poco eso de Woody Allen, que también hace sus guiones tirado en la cama a mano, ¿no? Claro. Sí, la escritura es muy particular. Uno siempre tiene la imagen, el estereotipo de que el escritor está sentado en un escritorio escribiendo, y es mucho más complejo. Uno escribe una obra a veces con la mirada, uno puede estar escribiendo una obra sin estar escribiéndola. Yo Tebas Land la escribí en 7 días, pero siempre digo que demoré 20 años en escribirla. Estaba escribiendo sin saber que la estaba escribiendo. El proceso, cuando baja al papel o un software, la escritura es desconectado de lo que es la escritura interior de una obra. Y en esta en particular yo quería un procedimiento. Cuando a mí el Teatro del Globo de Londres me encomienda un texto y me pide que sea sobre algún personaje de la historia inglesa, y yo decido trabajar con Mary Shelley, también decido escribirla a mano y a pluma. Yo quería escribir como escribía Dickens, como escribía Mary Shelley, como escribía Lord Byron, como escribía Shakespeare, como escribía Molière, Corneille, Montaigne. Quería ir a esa escritura de otra época, otro tiempo, otra forma de producir las palabras. Y después se me ocurrió esta idea de hacerlo con sangre. Lo iba a hacer con mi propia sangre, pero era muy complicado, era muy complejo, y por eso decidí hacerlo con sangre de toro que compré y que me mandaron desde Sevilla en polvo. Y fue un procedimiento todas las mañanas, entre 4 de la mañana y 10 de la mañana. Mi escritorio lo tuve que cubrir de nylon, era más un taller, un artista plástico. Claro. Y digo que esta obra de alguna manera yo la dibujé, porque la caligrafía es el arte de dibujar. Y sí, es un gran homenaje a Mary Shelley, pero también a Shakespeare. La obra empieza en esa introducción que decía Rosario, que me interesa mucho conversar. Yo quería empezar con 3 espectros como gran homenaje. Yo digo que es mi Hamlet esta obra de alguna manera, y fue algo que yo le pedí mucho a Alfonso Tort, de apoyarse en ese estado melancólico y nostálgico. Y quería empezar con 3 espectros, así como empieza Hamlet con el espectro del padre pidiendo justicia. Quería empezar con 3 espectros y con esa pantalla donde están el nombre de todos los desaparecidos de la dictadura, hablando sobre venir a contar una historia, ¿no? En el teatro barroco la figura del espectro aparece muy seguido como el que motiva un relato, y entonces yo quería que esos 3 espectros, de esos 3 actores que mueren ensayando conmigo, vinieran a necesitar contar esta historia, y de alguna manera todo el trayecto de la obra es estos 3 espectros que están esperando que Sergio muera para encontrarlos en un más allá. Por eso están tan felices al final de que yo muera. Recién nombraste que el encargo del Teatro Globo, que no quiero que se pase por ahí, el Teatro The Globe de Londres, que también tiene obviamente que ver con Shakespeare. Que físicamente es una reproducción de lo que fue el teatro en la época de Shakespeare. Hermosa, sí. Del otro lado del Támesis. Bueno, en referencia justamente a que, nuestro invitado Sergio Blanco, hoy en día, La ira de Narciso, Tebas Land, 6, 7, 8 lugares cada una en el mundo, hoy en día se están representando tus obras, ¿no? Entonces también un poco esa repercusión internacional de temas universales que es lo que en definitiva tu teatro, de cuestionar los límites y las ideas que tenemos. ¿Cómo ha sido para vos, y agradecerte también que siempre las producís primero acá y luego salen internacionalmente esas obras? Sí, para mí es muy importante hacerlas acá. Primero porque me gusta mucho hacer teatro acá. Segundo porque vengo muy seguido, vengo a trabajar mucho a Buenos Aires, a Montevideo. Después se da esta suerte, es una suerte. Sí, yo agradezco mucho de que haya este fin de semana, porque de mañana empecé a las 6 de la mañana con el recuento de actividades y responder correos y mensajes. Por ejemplo, este fin de semana hay 25 obras mías en distintos lugares. Y es algo que produce una profunda felicidad, y yo agradezco todos los días, ¿no? La gente dice, sí, también qué responsabilidad. Yo no lo vivo como una responsabilidad, lo vivo como una gran felicidad, como una suerte también que tuve, porque se dan un concurso de circunstancias que lleva a que esto suceda, y el apoyo también de determinadas políticas culturales. Pero ¿qué grado de inspección, de control tenés tú sobre esas 25 obras en la medida que estás acá mientras se están reproduciendo? Hay todo un control que es el control que
no lo llevo yo adelante, sino que hay una persona que lo hace, que son mis representantes, todo lo que compete a la parte jurídica, derechos de autor. Después, la forma en que se presenta. Claro, bueno, ahí yo tengo cuando doy los derechos a un director, a una directora, paso por una conversación, y si decido dar los derechos es la libertad de saber que esa persona va a tomar esa obra y va a decir lo que esa persona quiera decir. Es borgiano, Sergio, en ese sentido. Sí, la obra está inconclusa, es el principio, y más la obra de teatro, que es un híbrido, es un objeto literario porque se edita, se publica, pero tiene también esa doble identidad de que es un objeto literario, pero es la base de una representación que va a suceder en otro lugar que no es el texto. Entonces, cuando uno escribe teatro, tiene su propia regla de juego, sus propias reglas, y el equipo que está montando Tevaslan en Japón, o que lo está montando en el Líbano, o en Manhattan, o en Buenos Aires, perdón que ponga estos ejemplos, no quiero pecar de soberbia, y sería pretencioso en mi parte reconocerme en un éxito internacional, es simplemente para explicar la geopolítica de estas obras. Cada lugar quiere decir cosas distintas, entonces yo no le puedo imponer a la persona que está montando en Beirut La ira de Narciso, o en Tokio el bramido de Düsseldorf, de qué tiene que hablar. Yo propongo estos temas y después cada equipo, y eso es lo lindo, lo va a adaptar a ese momento, y eso es lo bello. A veces viajo, muchas veces me invitan, claro, en la medida de lo posible trato de ir, pero voy siempre en una actitud de agradecimiento y de recibir lo que está haciendo ese... ¿Alguna versión en particular que recuerdes que te haya impresionado como desde el punto de vista del público, ¿no? Sí, las que más me han impresionado es aquellas en donde pude invitar a mis padres y ellos vienen conmigo. Claro. Más allá, porque esto del acontecer que es hermoso. De pronto mis padres, que ya tienen una edad y a quien yo les debo tanto, ¿no? Toda la formación que yo tuve y el cuidado y la atención, y siempre me han estimulado. Cuando he podido por el mundo, en Barcelona o en Buenos Aires o en México, sentarme con ellos a ver una obra mía, para mí es un gran placer tenerlo. Me pongo en medio de ellos dos. A ver, yo no resisto la tentación de preguntarte por esto: suicidio asistido, eutanasia, necrofilia, el erotismo de la muerte, ¿no? Quedé reflexionando, ¿no? Qué horrible el erotismo de la muerte, las empresas de pompas fúnebres, la descomposición de los cuerpos. ¿Quién no ha tenido una fantasía positiva o negativa respecto a todo esto, no? Claro. ¿Cómo vivís eso del erotismo de la muerte? Mira, hay una erótica de todo, todo activa una erótica. La erótica, que es esa pulsión que nos lleva hacia algo, ¿no? En los términos más profundos es eso, la erótica. Y hay una erótica de la muerte y de lo muerto, en las fantasías, en los miedos, en los temores, en las expectativas, en el pánico, todo eso activa una atracción. A veces reducimos la necrofilia al acto más patológico o más delictivo, que es copular con un cadáver, claro, pero la necrofilia es algo mucho más extenso. Fíjate que todo niño que pierde un diente de leche y que lo guarda, los especialistas en el tema dicen que es uno de los primeros gestos que tenemos necrofílicos, de tener un fetiche, de desear algo, de guardarlo, incluso es una transacción económica con algo que está muerto y que nos pertenecía. Y la literatura infantil está llena de escenas necrológicas, por ejemplo, los 7 enanitos que no entierran a Blancanieves porque es muy bella, el príncipe que pasa, que la ve, que se enamora, sí, que la besa, en la bella durmiente también aparece la imagen, porque también la imagen del dormido, del yaciente, vincula mucho con lo necrofílico, pero también los adolescentes que les gusta el heavy metal y cantan con calaveras, sí, sí, y la obra por excelencia de amor es Romeo y Julieta, que termina en una escena de necrofilia en un sepulcro, y claro, la imagen cliché del teatro es Hamlet con la calavera, claro, unos minutos antes de entrar en la tumba para exhumar el cuerpo de Ofelia. Es que la necrofilia atraviesa toda la historia del arte, y es ese deseo de lo que ya no está, es ese interrogante del más allá. Es en ese sentido que yo lo trabajo mucho en esta obra. Yo voy a ser de abogado del diablo, porque me pregunto en qué medida el que tú aparezcas en las obras, hasta el caso de que en esta en particular Tort hace de Sergio Blanco y se refieren a él, lo llaman Sergio todo el tiempo, no es un acto que algunos pueden considerar de soberbia, el hecho de que aparezcas todo el tiempo, ¿no? El yo, Sí. ¿No te preocupa? Sí, no es que me preocupe, lo recibo, lo escucho y trato de ese ataque que viene desde Fidias, eso, fíjate tú, nosotros venimos a esa maldición de que hablar de uno mismo
implica una cierta molestia en la polis, en la ciudad, viene de Fidias. Cuando Pericles termina el Partenón, cuando Fidias termina de construir el Partenón, él se pone él mismo en la batalla de las Amazonas, en el escudo de Palas Atenea, pone su rostro. Es la primera vez en la historia de Occidente que alguien se representa a sí mismo. Inmediatamente Pericles lo sanciona y lo expulsa de la ciudad. Así que el primer gesto autoficcional de proyectar el yo en un campo de ficción es sancionado. Entonces, quienes practicamos la autoficción cargamos con esa condena y es entendible y es lógico. Pero la autoficción es todo lo opuesto del egocentrismo o del yoísmo, del encerrarse en uno mismo. Es un gesto absolutamente contrario. Goya aparece en Las Meninas, aparece retratado. Siempre aparece. Y Hitchcock aparece siempre en sus películas. Claro, es una forma de decir, pongo mi cuerpo en un acto más que de soberbio, de amor propio, más en un acto de generosidad. Hacemos una pausa, una nueva pausa, venimos enseguida y seguimos esta conversación bien especial con alguien tan especial como Sergio Blanco. Seguimos charlando con Sergio Blanco, aunque sea unos minutitos más aquí en la mesa de Tiempo Libre de Perspectiva. Nos voló el tiempo. Se nos pasó volando. Yo sabía que iba a pasar eso. Exactamente. Bueno, teatro contaminado por el mundo de las pantallas. Cuando tenés tanta gente joven que va a ver tus obras y no es el mismo tipo de público anterior que no estaba tan contaminado por las pantallas, ¿influye eso en la propuesta creativa, en lo que tenés que hacer? Sí. El ojo, desde un punto de vista fisiológico, es el órgano que más ha evolucionado en los últimos años. Y sin lugar a dudas, toda esta aparición en los últimos 30 años de los sistemas de pantalla, sistemas link, sistemas de elección, de intervenir en las pantallas, ha condicionado mucho el ojo, y nosotros, hacedores, hombres y mujeres de teatro, tenemos que estar atentos a esa mirada, no podemos desconocerla. El hombre renacentista entendió que el mundo había cambiado e inventado una perspectiva para que se pudiera seguir mirando. Y la música. Y la música también. No, el teatro es un espacio audiovisual, sin lugar a dudas. Entonces, tenemos, yo creo que quienes trabajamos en el teatro, los propios dramaturgos, en la propia escritura, tenemos que empezar a entender que el ojo que viene hoy en día es un ojo que está muy influenciado por todo ese mundo. Muy bien. Yo decía que esta obra no estaba pensada para gente de mi edad y tú me decías que por el contrario, porque en realidad creo que es fundamental lo que tú acabas de decir, es la gente joven, y sin embargo cuando fui al teatro había de todas las edades. Todo. Y bueno, Sergio me lo explicó, me gustaría que lo explicaras, porque en realidad yo me siento muy a gusto, pero al mismo tiempo entiendo que es un desubique que me haya gustado tanto a mí. No, uno escribe para nadie en particular, por eso se decía, uno escribe para nadie, con lo cual demuestra que el acto de escritura, por oposición a la escritura de una carta donde uno le escribe a alguien en particular, él está dando existencia a esa persona, uno está escribiendo al vacío y demuestra y refuerza la soledad del escritor, de quien escribe. Yo en el teatro estoy rodeado de gente, pero en mi calidad de dramaturgo, estoy encerrado en mi escritorio o en mi taller escribiendo, estoy solo. Y uno escribe para nadie, no escribe para alguien, uno no tiene a alguien para quien está escribiendo, ¿no? Y no se escribe tampoco para sí mismo. Entonces lo interesante de la autoficción es eso, que uno trabaja con su propio cuerpo, su propia historia. Yo siempre cito una frase hermosa de Godard que dice, para hablar de los demás, antes hay que tener el coraje y la modestia de hablar de uno mismo. Y Montaigne decía algo más lindo, decía, la gente se queja de que yo hablo de mí, a mí me gustaría que la gente pensara más sobre sí. Y yo me gusta citar siempre a Walt Whitman, Encanto a mí mismo, de que hablar de uno es hablar de los demás. Él decía, todo lo que digo de mí también lo digo de ti, porque cada uno de mis átomos es tan mío como tuyo. Así que cuando uno escribe está en una búsqueda de ese otro que no es ni hombre, ni mujer, ni adulto, ni esclavo, ni anciano, ni blanco, ni negro, uno está escribiendo para nadie, y entonces de alguna manera llega a escribir para todos. Para todos. Además de que, Sergio, vos sos realmente un estudioso, y ahora cuando hablas del ojo y la multiplicidad de la mirada, y hay todo, digamos, un concepto de por qué lo haces de esa manera y por qué el teatro como espacio, a diferencia del cine, y en fin. De hecho, en tus clases en la universidad empezás en la morgue, analizando tal cual lección de anatomía que aparece cuando pase sobre mi tumba, el aparato fonético del diafragma, incluso el ojo. Es decir, Sergio es un estudioso de cada cosa que hace, más allá de lo sensible. Pero ya que estamos, me gustaría entrar un poco en la obra, que nos cuentes un poco el argumento, y con un detalle que quiero decir antes de... Hasta ahora las autoficciones tuyas han sido de cosas que pasaron en el pasado, que le pasaron a Sergio Blanco en el pasado. Esta obra tiene una diferencia, y es que dentro de la autoficción todavía no ha pasado. Y a mí como espectador y gran admirador tuyo, digo, ¿qué tanto puede haber esto en el futuro? Es decir, no, pero está esa posibilidad también, ¿no? Es algo nuevo que veo dentro de tu autoficción. Claro.
Sí, es un concepto que yo propongo cambiar la fórmula que propone Aristóteles de la verosimilitud. La verosimilitud se estudia como el parecido de la realidad que ha pasado o que está en el presente, y yo propongo con esta obra de producir una verosimilitud de lo que va a pasar, con lo cual es una ecuación. Acá teníamos recién al ingeniero Juan Grompone, que lo podría explicar mejor que yo. Es una ecuación elegante sin solución matemática, es decir, ser lo más parecido posible de algo que todavía no pasó. Entonces, en ese sentido, la obra propone imitar, reproducir, ser el calco de algo que no sucedió todavía, porque como bien decís tú, es una autoficción que habla de algo que va a pasar, que él dice al principio, esto va a pasar en tal lugar. El argumento es muy simple y muy breve, pero también muy reductor, como decía Rosario. A mí decirme que esta obra de la necrofilia y el suicidio asistido, no me lo creo. Esta obra habla del amor y del deseo, y de la muerte y del más allá. No es Entonces eso. yo creo que sería lindo cerrar esta emisión diciendo que es una obra que, si bien toca el tema de la necrofilia y del suicidio, habla del amor, en la necrofilia y del deseo. La necrofilia está la palabra necro, que es muerte, pero también está la palabra filia, que es amor en el sentido griego, el amor que va más allá del cuerpo, del cadáver o de lo insoportable, de la contingencia de lo real. Y bueno, es una obra que sí, que habla del amor y del misterio de lo que es la muerte, ¿no? Que es lo más lindo. Y bueno, y se pregunta si no hay nada más, en el más allá, por ejemplo, nada menos. ¿Verdad? Mira qué lindo un haiku japonés que leí los otros días. Imagina la oruga que su final es la mariposa. Claro. Está bien. Qué misterio la muerte, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿nunca te tentaste con el cine o te tentaron con el cine? No le gusta. Sí, muchísimo y siempre no me gusta. ¿No te gusta? Es algo que me aburre mucho. Yo ¿Y nunca pensás tuve que tele. el teatro es el único género literario que necesita de un intérprete? No, todos los géneros necesitan de un intérprete. Yo lo que insisto mucho en que el teatro es el único que sobrevive antropológicamente, en mecanismo de representación, a diferencia del cine, de que ya está muerto y enterrado, claro, y ya terminado. Están las cinematecas, tenemos que tenerlos como grandes panteones, que tengan todo el acervo de grandes poetas que tuvo el cine, como Pasolini, Orson Welles, Scorsese o Bergman, pero el cine en sí ya no funciona más, ya las salas están No, pero cerradas. me encanta ese amor por el teatro, que no es como los actores americanos que empiezan en Broadway y tienen el sueño de ir a Hollywood, ¿viste? ¿Verdad? Sí. Pero está buenísimo decir, no, yo soy producto del teatro a mucha honra, me parece bárbaro. No, y es absolutamente contrario al cine. Exactamente. Bueno, Sergio Blanco, la obra Cuando pase sobre mi tumba, recuerden, de martes a jueves, 21 horas en el Solís. Gracias, Sergio, por gracias a ustedes. esta invitación. Gracias. Y no se asusten porque el tema no es, como está planteado en muchos casos, el de la muerte, que yo no habría ido. Es eso, es el amor y es el deseo que vaya. Y la obra más cargada de ternura de todo lo y además eso. Y como dice Sergio respecto del deseo, en definitiva, todos venimos de un placer primario. Claro. Sí. Claro. Es el orgasmo y es el momento de la concepción, ¿no? Bueno, que está tan presente en tus obras, Sergio. Muchísimas gracias de vuelta, Sergio. Bueno, nos vemos el viernes próximo con otra emisión, ahora sí con las recomendaciones habituales de la Mesa del Tiempo Libre. Gracias.